¿Quién irá abriendo camino? Que el Señor les bendiga, hermanos. Nuevamente estamos aquí reunidos para estudiar de la palabra del Señor. Gracias a Dios que Él nos permite poder estudiar juntos, y tenemos unos estudios que dice equipando a los santos para el ministerio. Equipando a los santos para el ministerio. Y este tema se extiende a través de las lecciones que estamos dando. La lección de ahora se llama preparación de los suelos para la siembra espiritual. Y tenemos como base bíblica Lucas 8 del 4 al 15. Tenemos también, como siempre, 3 objetivos. El primer objetivo es reconocer el poder de la palabra de Dios en la siembra evangelística. El segundo, ser sensibles al Espíritu Santo para analizar los corazones de nuestros oyentes. Luego el 3 dice salir al campo, preparar el terreno y sembrar bien la palabra. Aleluya. Tenemos como pensamiento central: la semilla divina siempre es eficaz. Las fallas están en las clases de suelo y en los métodos de siembra. Escuchen, hermano, en las clases de suelo y en los métodos de siembra. Allí está la falla. Nuestro texto áureo dice: mas la que cayó en buena tierra, estas son las que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Lucas 8, 15. Vamos a estar estudiando 2 puntos principales con sus divisiones, y para eso vamos a estar leyendo la palabra. Vamos a ir leyendo según vayamos desarrollando esos puntos. También tenemos una pequeña introducción antes de empezar la clase, y quisiera que antes de todo hiciéramos una pequeña oración. Padre divino, en el nombre de Cristo Jesús, aquí estamos, Señor, reunidos para comer ese pan espiritual que tú nos tienes preparado, Señor. Queremos alimentarnos, queremos, Señor, aprender cada vez más y más de tu palabra para poder compartir este evangelio a todos aquellos que lo necesitan. Señor, ayúdanos para poderlo hacer, que sea tu Santo Espíritu tocando las vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Tenemos como introducción, mire, uno de los cuadros bíblicos más famosos e informativos del Nuevo Testamento es la parábola del sembrador. Mire qué lindo. ¿Por qué? Usted la encuentra en Mateo 13 del 1 al 15, luego en Marcos 4 del 1 al 20, en Lucas 8, 4 al 15, que es donde la vamos a estar mirando. Muchos comentaristas bíblicos han optado por designarla como la parábola de los suelos. Ese título tiene un sentido muy especial por cuanto se refiere a los elementos que causan los cambios y las diferencias en el proceso de la siembra. La semilla, el sembrador y el método son exactamente iguales. La diferencia es la producción del fruto. Se debe a las distintas clases de terreno en que se realiza la siembra. En esta lección nos proponemos hacer algo más que la consideración teórica
y el análisis pasivo que siempre se ha hecho al estudiar esta parábola. Queremos preguntarnos y buscar respuestas en la misma palabra de Dios acerca de cómo podemos aplicar la intervención divina y la nuestra para que la siembra espiritual sea eficaz. Aleluya. En otras palabras, ¿cuál es el objetivo final de esta misteriosa figura bíblica? ¿Podemos o tenemos que hacer algo o simplemente habremos de esparcir la semilla sin hacer nada más? Por ejemplo, se debe seguir esparciendo la semilla por el camino y sobre las rocas o entre los abrojos, y sin mirar algunos cambios. ¿Cómo se debe implementar la semilla? Eso es algo que lo vamos a estar mirando. El desarrollo del estudio vamos a estar mirando en el punto número 1, análisis de la siembra y los suelos en la evangelización. Lucas 8, del 4 al 10. Quiero leerles aquí algo rápido, ¿verdad? Delineaciones y etimología. Son partes de la retórica, lo vamos a estar viendo. Y le dijo por parábola, Lucas 8:4. Según el Nuevo Diccionario Bíblico, el vocábulo parábola viene del griego parabolé, de ahí se deriva parabolé, que significa literalmente poner dos cosas o más cerca, ponerlas cerca, así como la alegoría, que significa decir la misma cosa de manera diferente. Las parábolas de Jesús comprendían metáforas y símiles, Lucas 5 del 36 al 19 y Proverbios 4:23. Sucesos típicos y eventos particulares como en el 10:30 para ilustrar los actos de Dios y la reacción de los hombres. Dice la palabra en esa parábola, hablando de la semilla, una parte cayó junto al camino. Los sembradores de trigo eran campos por los cuales, los sembrados, de trigo, eran campos por los cuales se cruzaba a pie por angostos senderos. Esas partes de la tierra se endurecían tanto por el continuo trajinar de la gente que los granos no podían profundizarse en esa tierra, sino que quedaban muy cerca de la superficie. Por eso el Señor está hablando del camino, ¿verdad? Usted ha visto que donde la gente pasa y pasa y pasa, tanto que pasan por aquel lugar que se vuelve duro, sólido, y entonces allí ya el grano de la semilla ya no se podía introducir a la tierra. Una lección conocida. La experiencia de sembrar era común para casi todos los que oían a Jesús cuando presentó esta parábola. La evangelización consiste en sembrar la semilla espiritual de la palabra de Dios. O sea que cuando nosotros vamos a tirar la palabra de Dios, estamos sembrando esa semilla, ¿verdad? Y esa semilla tiene un periodo de germinación, la aparición de una nueva planta, el tiempo de crecimiento y la frustración también. Esta parábola, pues, presenta una lección fácil de entender y muy clara para aquellos que la están adaptando.
vamos a estar mirando quién es el sembrador. El sembrador puede ser cualquier cristiano obediente, porque todos estamos comprometidos a predicar la palabra, no solamente que porque, no, que yo no puedo hacerlo, no. Todos que hemos recibido a Cristo tenemos que predicar la palabra a la gente, hablarle del Señor, sembrar esa semilla en los corazones. Los sembradores tienen que salir al campo en busca de tierra fértil para la siembra. Jesús andaba por las orillas del mar, por las plazas, el templo, las sinagogas y todos los sitios frecuentados por la gente. Él andaba por todos esos lugares impartiendo la semilla. ¿Cómo se puede poseer la semilla? Hacemos unas preguntas. La parábola dice que el sembrador salió a sembrar su semilla. Mire esto. Él salió a sembrar su semilla. La posesión de la semilla es el proceso de la revelación implantada en el corazón del creyente. Posee la familia el que tiene un conocimiento práctico y organizado de la palabra de Dios y sabe cómo cultivarla en los corazones. Cuando nosotros tenemos todo eso, podemos salir a predicar y esparcir esa semilla. Hay que conocer los distintos suelos espirituales. Discúlpeme que estoy un poco mal. Hay que conocer los distintos suelos, dije yo. Junto al camino, miren, hubo uno junto al camino. El terreno endurecido del camino representa estas vidas, oiga bien, que a fuerza de tanto pecar, de dudar y negar a Dios, se han hecho impermeables a la lluvia divina del Evangelio. La semilla que cae en esos corazones es hollada por los menospreciadores y devorada por los agentes del enemigo, que hace todo lo que puede por evitar que la gente, mire, venga a Cristo y se convierta. Sobre la piedra, la tierra superficial que recibe la semilla y la hace germinar, pero que luego la deja secar por carecer de humedad. Son los que se emocionan en un momento y al rato pierden todo interés. Son personas que quieren hacer las cosas, pero luego se desalientan. Entonces, ya no quieren seguir, se desalientan. Cualquier cosita, cualquier problemita los desalienta. Y dicen, no, ya para qué voy, si miren lo que está pasando. Y así es como ellos se desalientan. Tercero, entre espinos. Esta semilla representa las conversaciones a medias. Estas son las personas que oyen el mensaje, le gusta y lo aceptan. Sin embargo, a pesar de su intento inicial, oiga bien, no cortan las conexiones con los amigos y las costumbres de su vida antigua. Podría decirse que estos son los creyentes no santificados, que por no haber extirpado completa y radicalmente de su vida las raíces de maldad, acaban por perder la poca fe que habían recibido. Los intereses de la vida, los afanes del mundo y los compromisos ahogan su débil fe. Cuarto, buena tierra. La parte de la semilla que cayó en buena tierra y que creció y fructificó en abundancia,
nos recuerda que no todos los esfuerzos son vanos y aunque muchos rechacen la palabra, van a haber otros que sí lo van a aprovechar. El Señor revela sus secretos a los que creen. Esta colorida parábola fue dicha por el Señor ante la multitud, pero muy pocos, fíjese bien, percibieron el sentido pleno de su enseñanza. Él está trayéndolo para que puedan entender por qué hay mucha gente que no quiere obedecer, por qué otros solamente en el momentito y de allí se desaniman, ¿verdad? ¿Por qué no lo entendieron todos? Y las respuestas están contenidas en el mismo relato. Mire, el lenguaje figurado requiere siempre una aguda imaginación y un entendimiento claro de los elementos del mensaje. Los menos atentos y los que desconocen la riqueza de estos recursos se quedan sin entender el verdadero sentido de las parábolas. Por otra parte, tenemos que reconocer que se requiere fe y la iluminación del Espíritu Santo para entender las cosas de Dios. Podemos leer 1 Corintios 2:14. ¿Qué se necesita para entender la palabra de Dios? Son alentadoras las palabras de Jesús registradas en el versículo 10. A vosotros, les dijo el Señor, os es dado conocer los misterios del reino de Dios. Mire lo que el Señor le dijo a sus discípulos. Y también está hablando con aquellos que se entregan a Jesús y quieren saber más y más de Jesús. Esta promesa de Jesús es también para nosotros los que juntos hemos reconocido a Cristo como nuestro Rey y nos hemos entregado en servicio a su reino. Entre los creyentes y el Señor existe una comunión íntima y una relación personal, lo cual hace posible un entendimiento claro de su voluntad revelada. Aleluya. Estar cerca del Señor. Esta es otra condición indispensable para entender su palabra. Si estamos cerca de Él, si estamos en oración, si estamos leyendo su palabra, si estamos oyendo palabra, nosotros vamos a poder aprender qué es lo que tenemos que hacer en los diversos, en las diversas, ¿cómo le digo? Situaciones que tengamos, ¿verdad? Con la palabra. ¿Quiere el Señor ocultar su palabra a la gente? No, no es así. En ningún momento debemos pensar que su intención fuera mantener en la ignorancia a las multitudes. Miren, que acudían a Él. Pues de acuerdo con Lucas 4:18, Jesús en cumplimiento de una profecía vino a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Su propósito era demostrar la necesidad de la gran conversión. En Juan 17:8, Jesucristo dice, las palabras que me diste les he dado, de manera que en lugar de percibir aquí un gesto de exclusión y mala voluntad hacia los inconversos, debemos tomar las declaraciones del Maestro como un llamado urgente a la conversión y renovación espiritual, a fin de que pudieran entender los misterios del reino de los cielos. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir al punto número 2. Y dice, aplicación de la parábola a la tarea evangelizadora.
Estamos leyendo Lucas 8 del 11 al 15. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leerlo. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego vienen el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces y crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Mire, aquí está dando la explicación de cada circunstancia. La que cayó sobre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose con ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Aleluya, mire qué bonito. Gloria a Dios. Dice, la siembra de la palabra es tarea de todo creyente. Una lección conocida. ¿Cuál es esa lección? Que nosotros tenemos que impartir la palabra a aquellos que no creen. Darles la palabra a aquellos que no saben, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Aleluya. La experiencia de sembrar era común para casi todos los que oían a Jesús cuando presentó esta parábola. La evangelización consiste en sembrar la semilla espiritual de la palabra de Dios. Una comparación perfecta. Ambos procesos registran la misma serie de pasos: la preparación del terreno y la colocación de la semilla, el periodo de la germinación y la aparición de una nueva planta, el tiempo de crecimiento y la fructificación. Esta parábola, pues, representa una lección fácil de entenderse y muy clara para su adaptación. ¿Quién es el sembrador? Dijimos, el sembrador puede ser cualquier cristiano obediente. Aleluya, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor. Esta colorida parábola fue dicha por el Señor ante toda la multitud, pero muy pocos percibieron el sentido pleno de su enseñanza. ¿Por qué no lo entendieron todos? Esa es la pregunta. ¿Por qué no lo entendieron todos? Y la respuesta está contenida en el mismo relato. El lenguaje figurado requiere siempre una aguda imaginación y un entendimiento claro de los elementos del mensaje. Los menos atentos y los que desconocen la riqueza de estos recursos se quedan sin entender el verdadero sentido de la palabra, de las parábolas y los símiles. Por otra parte, tenemos que reconocer que se requiere fe y la iluminación del Espíritu Santo para entender las cosas de Dios. Aleluya. Podemos ver 1 Corintios 2:14. ¿Qué se necesita para entender la palabra de Dios? Son alentadoras las palabras de Jesús registradas en el versículo 10, ¿verdad? A vosotros, dice, os es dado conocer los misterios del reino de Dios. Mire, o sea que nosotros cuando venimos a Cristo y recibimos su palabra y nosotros tomamos esa palabra, la hacemos nuestra y después vamos y la estamos impartiendo, estamos, aleluya,
estamos haciendo el trabajo de evangelización. A vosotros, dice, os he dado a conocer los misterios del reino de Dios. O sea que Dios viene y a través de su palabra nos da esos misterios del reino de Dios. Y pertenecer al reino de Dios, esta promesa de Jesús es también para nosotros los que hemos reconocido a Cristo como nuestro Rey y nos hemos entregado a servir en su reino. Aleluya. Los creyentes y el Señor existe una comunión íntima y una relación personal, lo cual hace posible un entendimiento de su voluntad revelada. Estar cerca del Señor, esta es otra condición indispensable para entender su palabra. Si usted está cerca del Señor, si usted está escuchando la palabra, si está aprendiendo de la palabra, si está leyendo la palabra para ver qué le trae, entonces usted en ese momento está recibiendo, fíjese bien, esa palabra en su corazón. Usted la está recibiendo y la está atesorando. Y cuando usted tiene que salir a las demás personas a decirle, mira, Jesús dice en su palabra esto y esto y esto, usted va y lo habla con seguridad. ¿Por qué? Porque usted lo tiene aquí en el corazón. Dice la palabra que Él vino a libertar a los cautivos y a dar vista a los ciegos. Su propósito era demostrar la necesidad de la conversión. En Juan 17:8, Jesucristo dice, las palabras que me diste les he dado, de manera que en lugar de percibir aquí un gesto de exclusión y mala voluntad hacia los inconversos, debemos tomar las declaraciones del Maestro como un llamado urgente. Mire, un llamado urgente, porque Él nos está dando esas palabras para que podamos compartirlas y lo puedan entender todo lo que el Señor quiere que entiendan el inconverso. Aleluya. La siembra de la palabra no debe de ser superficial. Mire, primero, la palabra de Dios es como la semilla. 3 razones existen para hacer esta comparación. Primero, la semilla tiene vida en sí misma. Así es la palabra de Dios. Tiene de todo: poder, espíritu, calor, sabiduría, consolación, exhortación, belleza y orden. Cuando en la obra directa de Dios es autosuficiente para cumplir su cometido. Aleluya. Y la semilla necesita alojamiento. El sembrador entierra la semilla y la deja reposar para que germine y salga de la tierra con pujanza y verdor. Jesús censuró a sus críticos diciendo, no tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis, le dijo en Juan 5:38. Dijo además, si permanecieres en mí, mire, aleluya, si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Pedid todo lo que queréis. Véanse también Colosenses 3:16 y Salmo 1:3. ¿Sabe usted por qué la gente no entiende la palabra? Porque no la aloja en su corazón, no la hace morar en su mente, no meditan detenidamente en ella.
¿ah? La semilla necesita humedad, luz, calor y fuerza química para germinar. La palabra de Dios tiene que recibir el agua, el calor y la iluminación, que son características propias del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que inspiró las Escrituras, ¿ah?, puede también iluminar a los creyentes para entenderlas. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Los suelos son los corazones. El segundo factor en importancia para que la siembra sea eficaz es la tierra. En el versículo 12 Jesús le explicó a sus discípulos que los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. El endurecimiento espiritual, el terreno endurecido del camino ilustra la impermeable, fíjese bien, capa que cubre el corazón pecaminoso. La naturaleza humana ha sido endurecida por el pecado, la malicia, la indiferencia, la duda y la falta de fe. Dios prometió por medio del profeta, Él dijo: quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36, 26. Como sembradores, nuestro ruego al Señor debe de ser que Él haga el milagro de suavizar el corazón. ¿Puede el terreno endurecido llegar a ser propicio para alojar y para germinar la semilla? Sí, claro que sí puede, pero antes tiene que ser quebrantada por el arado y humedecido por la lluvia. La táctica del diablo para que el poder del Evangelio no salve al pecador, Pablo lo declaró que el Evangelio es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. El diablo sabe que si la palabra de Dios es recibida, se aloja, mora y permanece en el corazón del que la oye. Mire, y éste recibirá fe, crecerá en Cristo y se salvará. Por lo tanto, su táctica más eficaz es quitar la palabra tan pronto como es predicada, enseñada y recibida. Nuestro deber es orar para que el corazón del oyente sea quebrantado y humedecido, y que el poder de Dios ahuyente al diablo a fin de que la semilla se aloje tranquilamente en su ser. ¿Se da cuenta? Hay que desempedrar el suelo para el desarrollo espiritual. Las piedras ocultas a lo largo de la existencia de una persona suceden cosas buenas y malas, positivas y negativas. Las experiencias buenas y positivas sirven de base, mire, y cumplimiento para el desarrollo de la personalidad, confianza en sí mismo, dominio propio, estabilidad emocional, fe y otras virtudes esenciales. Pero también pueden haber experiencias negativas que han sido menoscabando las virtudes y ha creado elementos nocivos para que el individuo, maltratos y abusos en su infancia, lo cual produce raíces de amargura, desconfianza y duda. Salmos 73, 21 y 22 y Hebreos 13, 15. Trae prejuicios profundos también, confusión, traumas psicológicos, impulsos reprensivos, pecados ocultos, ira, enojo y malicia. Estas cosas dejan resultados inmediatos, temporales y permanentes. Los efectos inmediatos de una acción
pueden desaparecer pronto, pero otros pueden alojarse en lo profundo del alma e ir tomando cuerpo hasta llegar a impedir el desarrollo de la fe y de la vida cristiana. Es importante ayudar a estas personas con oración, enseñanza de la palabra, amor, compañerismo cristiano y sobre todo la obra transformadora del Espíritu Santo. Aleluya. Experiencias espirituales fugaces. Reciben la palabra con gozo. El evangelizador celebra la conversión de una persona de esta naturaleza y de por hecho que ha nacido de nuevo. Incluso la trae a la iglesia, se bautiza y hasta puede ingresar formalmente a la congregación. ¿Sí? Casos así llevan los informes estadísticos de los evangelistas y líderes. Sin embargo, por no interpretarse y no querer conocer a fondo al recién convertido para ver en qué necesita ayuda, muchas congregaciones están perdiendo la cosecha. Los que tienen en lo profundo de su ser esos elementos nocivos y designados en la parábola como piedras ocultas se prueban al venir al Señor. Creen por algún tiempo y dan la impresión de que están creciendo espiritualmente, pero tarde o temprano sus raíces llegan a las piedras y se marchitan. Esto nos enseña que si no se puede confiar de lo que se ve en la superficie, es necesario conocer a la persona más de cerca. En el tiempo de la prueba se apartan. Al venir la aflicción, a la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y las pruebas y persecuciones son experiencias inevitables de la vida cristiana. Hablando de los sufrimientos, Jesús dijo de sí mismo y de los suyos: si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Cuando llegan esos momentos, lo único que puede sostener al árbol son sus raíces profundas. Pero si no las tiene o se le han secado, lo más probable es que caiga y desaparezca. El evangelizador y debe empeñarse en que los que han sido ganados saquen y desechen las piedras ocultas de su vida. Ayudémoslos, hermanos, a profundizarse por medio de la palabra, la oración y la plenitud del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Quiero leerles algo que pasó con un anciano. El Señor quiere que el fruto del Espíritu sea abundante y permanezca. Mire, entonces yo quiero leerle esto que le pasó a este predicador. Dice, mire, se cuenta de un predicador que después de un largo y esforzado ministerio evangelístico no vio resultados, por lo que se desalentó y dejó de predicar. Años más tarde, caminando por una calle principal de la ciudad, vio una enorme carpa llena de gente con un gran servicio de evangelización y avivamiento. Entró el anciano y se sentó en la última fila de la banca para añorar su pasado que para escuchar el sermón. ¿Cuál sería la sorpresa al notar que el predicador hizo un paréntesis en su exposición y se dirigió a él, lo tomó del brazo y lo llevó a la plataforma? Acto seguido, el evangelista se dirigió a la concurrencia y les dijo: señores, este hombre que ven a mi lado es mi padre espiritual. La última noche de la campaña que él condujo en este mismo
sitio yo rendí mi vida al Señor, pero Él hizo el llamamiento al altar. Después de mi conversión, el Señor me llamó al ministerio y aquí me tienen sirviendo en lo que Él me permita. Las lágrimas rodaron por las mejillas de aquel olvidado anciano mientras reconocía que aunque no siempre veamos resultados inmediatos, la semilla que cae en buena tierra, tarde o temprano, producirá fruto para la gloria de Dios. Aleluya. Mire qué lindo. Nosotros podemos mirar, tal vez no veamos en el momento que estamos hablando la palabra, pero va a haber un momento en que esa gente que escucharon nos van a decir, cuando tú me hablaste del Evangelio, yo recibí a Cristo. No te lo dije, pero yo lo recibí. Y qué bonito es saber que hay un Cristo todopoderoso que con su Santo Espíritu toca las vidas. Esta noche, este momento, yo quiero hacer una oración por aquellos que han escuchado esta palabra y que quieren rendir su vida a Cristo. Padre divino, en el nombre de Jesús, yo te pido que aquellas personas que han entendido esta palabra, perdón, puedan, Señor, venir y recibirte en su corazón. Escribe su nombre en el libro de la vida, Señor, y sálvalos, Padre eterno, divino. Y alienta también a cada uno de mis hermanos que están desalentados para que vayamos y prediquemos tu palabra a todos aquellos que la necesitan. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén.